El sol de Damasco se alzaba como una brasa dorada sobre las cúpulas y los minaretes, tiñendo de fuego los muros de piedra clara y las callejuelas estrechas. El aire olía a especias, a polvo antiguo y a incienso discreto, perdido entre el bullicio de mercaderes y caravanas que llegaban desde tierras lejanas. Bajo ese mismo cielo abrasador, en una ciudad donde la llamada a la oración musulmana se entremezclaba con los cantos humildes de una minoría cristiana, nacía un niño cuyo nombre todavía nadie pronunciaba con asombro. ¿Quién hubiera podido adivinar que, en medio de aquel cruce de culturas y credos, un pequeño cristiano árabe sería llamado un día el último de los padres de la Iglesia? Juan vino al mundo en una casa donde el mármol frío de los patios interiores contrastaba con la calidez de las lámparas de aceite que ardían ante pequeños iconos discretamente custodiados. Su padre, el alto funcionario conocido por los cronistas como Sarjún, servía al califa Omeya con una fidelidad que muchos musulmanes envidiaban, y sin embargo mantenía, en lo más hondo del corazón, una lealtad aún mayor a Cristo. La familia gozaba de privilegios y riqueza, pero vivía en un equilibrio delicado, como quien camina sobre una cuerda tendida entre dos abismos. Cada noche, cuando la ciudad se sumergía en la penumbra, el padre de Juan se preguntaba en silencio cuánto tiempo podría durar aquella paz frágil entre la media luna dominante y la cruz casi escondida. El niño creció escuchando dos lenguas, contemplando dos mundos y respirando una tensión que aún no podía nombrar. En la plaza, oía la recitación solemne del Corán, acompañada por el murmullo reverente de los fieles musulmanes, y se sentía fascinado por la devoción sincera que veía en sus rostros. Pero al regresar a casa y entrar en la estancia donde su madre encendía una pequeña lámpara ante un icono de la Madre de Dios, su corazón encontraba un hogar distinto, silencioso, hecho de lágrimas y susurros. Como no habría de preguntarse, años más tarde, cuál era el lugar de la imagen en el misterio de la fe, si sus primeros recuerdos estaban tejidos de ojos humanos que miraban al cielo y rostros sagrados que parecían mirarlo a él. Desde muy temprano, la vida le enseñó que la santidad no nace en los palacios sino que se gesta en las rendijas ocultas del corazón. Aunque su casa estaba adornada con alfombras ricas y metales preciosos, Juan conoció el peso de la inseguridad que se cierne sobre quienes pertenecen a una fe minoritaria. La gracia lo tocó no en medio de banquetes, sino en aquellas mañanas en que veía a su madre dar limosna en secreto a viudas y huérfanos, escondiendo con pudor su generosidad incluso de los sirvientes. En la aparente seguridad de su posición social había una grieta por donde se colaba la conciencia de que todo poder humano es efímero. ¿De qué servía estar cerca del trono del califa, si el alma no estaba firmemente aferrada al trono de Dios? Cuando aún era joven, la providencia le envió un maestro que se convertiría en el cincel de su inteligencia y de su alma. Un monje llamado Cosmas, rescatado de la esclavitud por la caridad del padre de Juan, llegó a la casa no como un invitado de honor, sino como un hombre marcado por la humillación de las cadenas. Sin embargo, en sus ojos cansados brillaba una luz que no procedía de este mundo, una serenidad que ni el mercado de esclavos había conseguido aniquilar. El padre de Juan, reconociendo el tesoro escondido bajo aquellos harapos, le confió la educación del niño, como quien entrega una joya a un orfebre paciente. ¿No es así como Dios suele obrar, escondiendo a los verdaderos maestros bajo apariencias de derrota? Cosmas enseñó a Juan no solo las ciencias de su tiempo, la filosofía griega, la retórica y la música, sino también el arte más difícil de todos, leer la historia con ojos de fe. Bajo la sombra de las palmeras del patio, el monje hablaba del Logos eterno, de la encarnación del Verbo, de la cruz que atravesaba el tiempo como un rayo de luz que no puede ser apagado. El joven alumno aprendía a distinguir entre la gloria aparente de los imperios y la gloria silenciosa de Dios, que se deleita en actuar a través de lo pequeño y despreciado. Cada lección era una invitación a elegir, entre el aplauso de los hombres y la aprobación del cielo, el reconocimiento que nunca se marchita. Mientras Juan se adentraba en los misterios de la fe, el mundo que lo rodeaba cambiaba con rapidez inquietante.
El poder del Islam se expandía como una marea incontenible, y el antiguo imperio bizantino, herido y debilitado, se debatía entre pérdidas militares y crisis internas. En las conversaciones susurradas de los adultos, el joven escuchaba nombres de ciudades caídas, de fronteras desplazadas, de iglesias convertidas en mezquitas. El paisaje político parecía tan movedizo como la arena del desierto, y sin embargo, en medio de aquella inestabilidad, la Iglesia mantenía encendida la pequeña llama de la doctrina recibida de los apóstoles. ¿Cómo no percibir que, en aquel cruce de caminos, se preparaba una batalla que no sería solo de territorios, sino de verdades? Así, entre pergaminos y oraciones, entre la severidad amorosa de Cosmas y la ternura discreta de sus padres, el alma de Juan fue siendo moldeada para un combate que aún ignoraba. Su mente se afilaba como una espada a fuerza de estudiar las palabras de los padres griegos, especialmente de San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Cada frase se convertía en alimento, cada argumento en ladrillo de una fortaleza interior que, con el tiempo, sería puesta a dura prueba. No buscaba la polémica ni ansiaba la controversia, pero la claridad de la verdad iba prendiendo en él como una llama que no admite componendas. Sin embargo, la grandeza que Dios prepara suele pasar primero por el valle de la duda y de la fragilidad. Juan, pese a su inteligencia y a su piedad, no estuvo exento de preguntas angustiosas que lo visitaban en las noches silenciosas de Damasco. Veía la prosperidad de los musulmanes, su organización, su disciplina, y comparaba esa fuerza exterior con las disputas internas de muchos cristianos, divididos por antiguas herejías y rivalidades. ¿No tembló acaso su corazón al pensar si la Iglesia, herida y fragmentada, podría resistir el empuje de aquel nuevo poder? ¿No se preguntó, mirando el cielo estrellado sobre el desierto, por qué Dios permitía que sus fieles vivieran sometidos a quienes no lo reconocían como hijo? Esas dudas, lejos de apagar su fe, la purificaron como el fuego refina el oro. Comprendió, poco a poco, que el cristiano no está llamado a medir la verdad por el tamaño de sus ejércitos ni por el brillo de sus palacios, sino por la fidelidad a un Dios que eligió la cruz como trono. La aparente hegemonía del Islam y la fragilidad social de los cristianos se convirtieron para él en una parábola viviente. La fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad de los suyos. De esa tensión interior nacería más tarde su valentía para enfrentarse, no al poder musulmán que lo toleraba, sino al emperador cristiano que traicionaría la tradición. Llegó el día en que el joven, ya formado, fue llamado a ocupar un puesto de responsabilidad en la administración del califato, siguiendo los pasos de su padre. Entró en la corte de Damasco como un funcionario respetado, capaz de mediar entre culturas y lenguas, admirado por su talento y su integridad. Caminaba por los corredores del poder rodeado de seda y mosaicos, pero llevaba en el corazón los salmos que había aprendido de niño, las homilías de los padres, la memoria de los mártires que habían preferido perderlo todo antes que negar a Cristo. ¿Puede un alma permanecer indemne en medio de las seducciones del poder, cuando cada elogio es una tentación y cada privilegio un posible lazo? En esos años de aparente éxito mundano, la vida de Juan parecía dibujar la curva ascendente de una carrera brillante, pero la mirada de Dios estaba trazando otro tipo de ascenso, invisible a los ojos humanos. El contacto cotidiano con la grandeza efímera de los hombres lo hizo percibir con mayor nitidez la eternidad austera de la verdad cristiana. Los pergaminos que firmaba como funcionario contrastaban con los textos sagrados que leía en la intimidad, y esa doble escritura terminó por revelarle la fragilidad de todo decreto humano frente a la palabra que no pasa. Sin saberlo aún, el hijo del visir estaba siendo preparado para dejar la mesa de los poderosos y tomar la pluma de los profetas. Así se fue gestando, en el crisol de Damasco, el alma de aquel que un día defendería las imágenes cuando muchos las llamarían idolatría. Cada icono ante el cual había rezado de niño, cada rostro santo que había contemplado con ojos de fe, se convertiría en piedra viva de un edificio doctrinal que marcaría la historia.
El niño protegido entre las columnas de un patio señorial se transformaba lentamente en el hombre que no dudaría en desafiar, con la autoridad de la tradición, al mismísimo emperador de Bizancio. Y mientras el sol de Damasco seguía ardiendo sobre la ciudad, nadie sospechaba que se aproximaba una tormenta capaz de sacudir no solo los muros de las iglesias, sino la comprensión misma del misterio de la Encarnación. El año 726 amaneció como cualquier otro en las aldeas y ciudades del Imperio Bizantino, con campesinos que salían a sus campos, comerciantes que abrían sus tiendas y monjes que entonaban los salmos de la aurora. Nadie podía imaginar que aquel año marcaría el inicio de una persecución que desgarraría la Iglesia durante más de un siglo, sembrando lágrimas, sangre y divisiones que llegarían hasta lo más profundo del alma cristiana. El emperador León III el Isáurico, que había llegado al trono tras una carrera militar brillante, tomó una decisión que estremeció los cimientos de la cristiandad oriental. Con un decreto imperial que pretendía restaurar la pureza de la fe, declaró la guerra no contra enemigos exteriores, sino contra las imágenes sagradas que habían sido veneradas en las iglesias desde tiempos apostólicos. ¿Qué oscuro viento había soplado sobre la conciencia del emperador para llevarlo a semejante determinación? Las fuentes históricas sugieren un tejido complejo de motivos políticos, teológicos y psicológicos que convergieron en aquella decisión fatídica. León había presenciado el imparable avance del Islam, una religión que rechazaba toda representación de lo divino y que, sin embargo, parecía gozar de victorias militares fulminantes contra un imperio cristiano debilitado. En su mente torturada por las derrotas, se instaló la sospecha de que quizá Dios estaba castigando a Bizancio precisamente por venerar imágenes, una práctica que los musulmanes denunciaban como idolatría. ¿No sería posible que el Todopoderoso prefiriera la austeridad iconoclasta del Islam a la riqueza visual del cristianismo tradicional? Pero la cuestión teológica se entrelazaba con cálculos de poder más terrenales y pragmáticos. Los monasterios de Oriente habían acumulado inmensas riquezas, y los iconos más venerados estaban decorados con oro, plata y piedras preciosas que despertaban la codicia de un tesoro imperial exhausto por las guerras continuas. Al condenar la veneración de imágenes, el emperador podía confiscar esos bienes bajo la bandera de la ortodoxia reformada, enriqueciendo las arcas del Estado mientras debilitaba el poder económico y social de los monjes. Además, muchos de esos monjes ejercían una influencia espiritual sobre el pueblo que rivalizaba con la autoridad imperial, y León, celoso de su control absoluto, veía en el iconoclasmo una oportunidad para someter a la Iglesia bajo la bota del trono. El primer golpe fue simbólico pero devastador en su significado profundo. En el año 726, el emperador ordenó la remoción del icono de Cristo que presidía la puerta de bronce del Palacio Imperial de Constantinopla, una imagen que había sido venerada durante generaciones y ante la cual pasaban todos los que entraban al corazón del poder. Cuando los soldados se acercaron con escaleras y martillos para arrancar la sagrada imagen, un grupo de mujeres piadosas se interpuso con valentía, defendiendo el icono con sus propios cuerpos. La represión fue brutal y rápida, algunas fueron golpeadas, otras arrestadas, y el oficial que dirigía la operación fue asesinado por la multitud enfurecida. La sangre derramada ese día fue solo el preludio de un río de lágrimas y martirios que inundaría el imperio durante décadas. El decreto imperial que siguió no dejaba lugar a ambigüedades ni a la tibieza. Todas las imágenes sagradas debían ser removidas de las iglesias, destruidas o cubiertas con cal blanca que borrara los rostros de Cristo, de la Virgen y de los santos. Los obispos y sacerdotes que se resistieran serían depuestos, exiliados o encarcelados, y los monjes que se opusieran enfrentarían castigos aún más severos. El emperador se presentaba a sí mismo como el nuevo Constantino, el restaurador de la fe pura, pero en realidad se convertía en perseguidor de aquellos que guardaban la tradición recibida. ¿Cómo podía un emperador cristiano ordenar la destrucción de lo que sus antecesores habían venerado, convirtiendo en crimen lo que había sido acto de piedad? La respuesta de la Iglesia se partió en dos como un cristal golpeado por un martillo. Una parte del episcopado, especialmente en Constantinopla y en las regiones cercanas al poder imperial,
cedió por miedo, por convicción o por oportunismo, aceptando las nuevas directrices y justificándolas con argumentos teológicos apresurados. Invocaban el mandamiento del Antiguo Testamento que prohibía las imágenes talladas, olvidando convenientemente que el mismo Dios que dio ese mandamiento había ordenado más tarde a Moisés fabricar querubines de oro para el Arca de la Alianza. Pero otros obispos, sacerdotes y monjes, especialmente en las regiones alejadas de la capital, se alzaron con una firmeza que les costaría todo. Defendieron las imágenes no por apego supersticioso, sino porque comprendían que estaba en juego algo mucho más profundo, la verdad misma de la encarnación. Entre los defensores más elocuentes de los iconos estaba el patriarca Germán de Constantinopla, anciano venerable cuya voz temblorosa resonaba con la autoridad de los siglos. Escribió cartas al emperador suplicándole que reconsiderara su decisión, argumentando que venerar un icono no era adorar madera y pintura, sino honrar a la persona representada, del mismo modo que besar la carta de un ser amado no es idolatrar el papel sino expresar afecto por quien la escribió. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, endurecidos por la obstinación del poder. León exigió al patriarca que firmara el decreto iconoclasta, y ante su negativa rotunda, lo depuso y lo envió al exilio, reemplazándolo con un prelado dócil que legitimara la nueva política imperial. La persecución se intensificó con una crueldad que revelaba no solo celo religioso mal dirigido, sino también sadismo puro. Monjes que se negaban a entregar los iconos de sus monasterios fueron azotados hasta que la espalda se convertía en carne viva, algunos tuvieron sus barbas arrancadas o sus rostros marcados con hierros candentes. Iglesias enteras fueron saqueadas por soldados que derribaban mosaicos de siglos, raspaban frescos de las paredes y quemaban iconos portátiles en hogueras públicas, como si con el fuego pudieran incinerar la memoria de la tradición. El humo de esas hogueras subía al cielo como un grito silencioso que clamaba justicia, y las cenizas caían sobre el pueblo como nevada gris que anunciaba un invierno espiritual sin precedentes. Desde la lejana Damasco, Juan observaba los acontecimientos con un horror que iba mezclado con incredulidad. Él, que vivía bajo un gobierno musulmán que al menos respetaba a los cristianos como gente de libro, veía ahora que el mayor enemigo de la fe no era el califa sino el emperador que se proclamaba defensor de Cristo. Las noticias llegaban fragmentadas, traídas por comerciantes y peregrinos que escapaban de Bizancio, y cada relato era más desgarrador que el anterior. Hablaban de monjas ancianas expulsadas de sus conventos, de iconos milagrosos profanados, de familias divididas entre iconoclastas e iconódulos. La iglesia se desangraba desde dentro, herida no por espadas paganas sino por la mano de quien debía protegerla. En las noches de insomnio, Juan se preguntaba qué debía hacer un cristiano cuando el poder temporal se vuelve contra la verdad eterna. ¿Callar y preservar la vida, o hablar y arriesgarlo todo? La respuesta no tardó en cristalizar en su conciencia con la claridad de una revelación. Dios lo había colocado en una posición única, fuera del alcance del emperador, protegido por el califato musulmán, pero con acceso a la cultura y a los medios para hacer oír su voz. No era casualidad ni accidente geográfico, sino providencia divina que lo había situado en Damasco precisamente para este momento. Si callaba ahora, cuando tantos estaban siendo silenciados por la fuerza, se convertiría en cómplice del error por omisión. Mientras el emperador León consolidaba su política iconoclasta en Bizancio, nombrando obispos sumisos y persiguiendo a los disidentes con la eficiencia de una maquinaria bien engrasada, Juan se preparaba para tomar la pluma. No lo movía el deseo de gloria ni la ambición de protagonismo, sino algo más hondo y urgente, la certeza de que la verdad, si no se defiende, termina siendo enterrada bajo capas de mentiras repetidas hasta parecer ortodoxia. El joven funcionario que había servido en la corte del califa, rodeado de lujos y honores, se disponía a convertirse en teólogo combativo que desafiaría al poder más grande de la cristiandad oriental. ¿No es esta la paradoja de Dios, que elige lo débil para confundir a lo fuerte?
Así, mientras en Constantinopla los martillos seguían golpeando los muros de las iglesias y las llamas consumían los iconos en plazas públicas, en Damasco se encendía otra clase de fuego. Era el fuego del espíritu que arde en el corazón de quien no puede permanecer mudo ante la injusticia disfrazada de piedad. Juan sabía que su decisión de escribir contra el emperador tendría un precio, aunque aún no podía calcular cuán alto sería. Pero había aprendido de los mártires que la fidelidad a Cristo no se mide por la seguridad que garantiza, sino por la verdad que confiesa, aunque esa confesión cueste la reputación, la mano o la vida misma. La noche había caído sobre Damasco con una serenidad engañosa, mientras las estrellas se encendían una a una sobre los tejados planos y las cúpulas relucientes. En la estancia modesta donde Juan meditaba, el silencio era casi absoluto, roto apenas por el crujido ocasional de la madera y el murmullo lejano de alguna calle que se resistía al sueño. Sobre la mesa, un pergamino en blanco lo miraba como un desafío, como si le exigiera una decisión definitiva. ¿Sería aquel el lugar donde se decidiría si su vida seguiría el curso tranquilo de un funcionario respetado o se incendiaría en el riesgo de convertirse en testigo incómodo de la verdad? Juan sentía en su interior un combate que no era menos real por ser invisible. Por un lado, la prudencia humana le susurraba que, viviendo bajo dominio musulmán, podía limitarse a rezar y a sufrir en silencio por la tragedia del Imperio bizantino, sin implicarse abiertamente. Nadie le pedía oficialmente que interviniera, nadie le exigía un pronunciamiento, podía, si lo deseaba, refugiarse en la discreción y justificar su mutismo como prudencia diplomática. Pero, por otro lado, una voz más honda, aquella que había escuchado tantas veces en la lectura de los evangelios, le recordaba que quien sabe hacer el bien y no lo hace peca también por omisión. ¿No había dicho el Señor que las piedras gritarían si sus discípulos callaban? Recordó entonces los rostros invisibles de tantos fieles sencillos que, en las aldeas de Asia Menor, lloraban al ver sus iconos arrancados de los altares. Pensó en las manos callosas de las abuelas que habían enseñado a sus nietos a persignarse ante la imagen de Cristo y de la Virgen, y que ahora veían esos mismos rostros santos triturados bajo las botas de los soldados. Pensó en los monjes que, en cuevas y monasterios escondidos, escondían iconos como quien oculta un tesoro, arriesgando su libertad y su vida por conservar la memoria visible del Verbo hecho carne. Si ellos, sin estudios ni privilegios, estaban dispuestos a sufrir tanto, ¿cómo podía él, formado en teología y protegido por la distancia geográfica, permanecer inmóvil? Con un gesto lento pero decidido, tomó la pluma y la impregnó en tinta, como si estuviera sumergiéndola en su propio corazón. No escribía como un político que redacta un manifiesto, sino como un creyente que confiesa su fe ante un tribunal invisible. Sabía que cada palabra podía ser leída e interpretada como un desafío directo al emperador León, el hombre más poderoso del orbe cristiano oriental. Sin embargo, a la luz vacilante de la lámpara de aceite, comprendía que su destinatario último no era el trono de Constantinopla, sino la conciencia de la Iglesia y el juicio del Dios que ve en lo secreto. ¿Qué pesa más, el miedo a las represalias humanas o la responsabilidad de no traicionar la verdad revelada? Así nació el primero de los discursos apologéticos contra los que atacaban las imágenes santas. Lejos de ser una diatriba descontrolada, el texto se alzaba como un edificio cuidadosamente construido, donde cada argumento se apoyaba en la escritura, en los padres y en la lógica más rigurosa. Juan comenzaba recordando que en el Antiguo Testamento Dios había prohibido las imágenes talladas para evitar que el pueblo confundiera la criatura con el Creador, pero señalaba que esa pedagogía divina había cambiado con la encarnación. En Jesucristo, el Dios invisible se había hecho visible, había asumido un rostro humano, una carne concreta, y por tanto, podía ser representado sin caer en idolatría. ¿Cómo podría ser blasfemo pintar al que se dejó ver, tocar y escuchar por los hombres? La clave de toda su argumentación era el misterio de la encarnación, que Juan contemplaba como el eje de la historia y el corazón del cristianismo.
Si el Hijo Eterno de Dios había asumido nuestra naturaleza, si había nacido de la Virgen María y había habitado entre nosotros, entonces ya no era lícito hablar de un Dios lejano e inaccesible que habitaba una luz inefable. Al contrario, la carne de Cristo se convertía en el puente entre lo visible y lo invisible, entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia. Por eso podía afirmar con audacia que rechazar las imágenes de Cristo equivalía, en el fondo, a negar la realidad de su encarnación. ¿No es la herejía siempre una huida de la cercanía excesiva de Dios? Juan distinguía cuidadosamente entre adoración y veneración, para desmontar la acusación de idolatría que los iconoclastas lanzaban contra los defensores de las imágenes. La adoración, explicaba, solo corresponde a Dios y no puede dirigirse jamás a criatura alguna, ni a un santo, ni a un ángel, ni mucho menos a una pieza de madera o de metal. La veneración, en cambio, es un honor relativo que se dirige a la persona representada y no al soporte material, del mismo modo que un hijo besa el retrato de su madre ausente no porque ame el papel, sino porque ama a la madre. Destruir las imágenes para evitar un posible abuso equivaldría a arrancar la lengua a todos los hombres por miedo a que algunos blasfemen. ¿No revela esa lógica un miedo enfermizo a la libertad redimida por la gracia? Pero su pluma no se detenía en abstracciones filosóficas, descendía al terreno de la experiencia espiritual del pueblo de Dios. Recordaba cómo los iconos habían sido para generaciones enteras una especie de evangelio silencioso, especialmente para los analfabetos que no podían leer las escrituras. Los colores, las formas, los gestos de las figuras sagradas hablaban al corazón con una elocuencia que no siempre alcanzan las palabras, como una catequesis visual que introduce en el misterio sin necesidad de largos discursos. ¿Con qué derecho se les arrancaba de golpe ese libro visible, dejándolos huérfanos de una pedagogía que el mismo Espíritu había usado durante siglos para conducirlos a la contemplación? En cada línea se percibía la tensión entre la mansedumbre cristiana y la firmeza profética. Juan no insultaba al emperador ni a sus partidarios, pero tampoco dulcificaba la gravedad del error iconoclasta. Los invitaba a recordar que ninguna autoridad humana, por elevada que fuera, podía alterar la tradición unánime de la Iglesia sin romper la comunión con los apóstoles. Su pluma se convertía así en una espada de doble filo, que cortaba las pretensiones del poder temporal cuando éste se atrevía a invadir el santuario de la conciencia eclesial. ¿No es propio de los verdaderos santos decir al César cuando se equivoca, a una costa de perder el favor del palacio? Terminada la redacción del primer discurso, Juan lo leyó en voz baja, como quien examina su propia alma a la luz de Dios. Sintió el peso de cada frase, no como gloria personal, sino como carga que asumía en nombre de muchos que no podían hablar. Luego, con un gesto casi litúrgico, dobló el pergamino y lo confió a mensajeros discretos que lo llevarían hacia las tierras donde la controversia ardía con mayor fuerza. Sabía que, una vez fuera de sus manos, esas palabras tendrían una vida propia, serían copiadas, discutidas, tal vez condenadas por algunos y acogidas por otros. Encomendó su escrito a la intercesión de la Madre de Dios, aquella cuya imagen estaba siendo especialmente atacada por los iconoclastas, como si en ella se quisiera borrar la huella más visible de la encarnación. El impacto no tardó en sentirse en distintas regiones del imperio, donde los defensores de los iconos encontraron en los escritos de Juan un arsenal teológico y espiritual. Sus discursos circulaban de monasterio en monasterio, de obispo en obispo, fortaleciendo las convicciones vacilantes y dando palabras a lo que muchos intuían sin saber expresar. No fueron pocos los que, al leer sus argumentos, recobraron el valor perdido y se atrevieron a resistir con mayor firmeza las órdenes iconoclastas. La pluma del monje de Damasco había cruzado fronteras y mares, convirtiéndose en una voz que resonaba en la conciencia del oriente cristiano como un canto de resistencia. Sin embargo, el mismo éxito espiritual de sus escritos atrajo sobre él la mirada furiosa del emperador León. En Constantinopla, los consejeros imperiales se preguntaban quién era ese monje árabe que, viviendo bajo el dominio del califa, osaba corregir al soberano cristiano.
La distancia geográfica que lo protegía se transformó también en un obstáculo para quienes querían silenciarlo de inmediato, incapaces de alcanzarlo con las manos pero no con las intrigas. Y así, mientras el nombre de Juan se pronunciaba con gratitud en los labios de muchos fieles perseguidos, era pronunciado con rencor en los salones del Palacio Imperial. Juan, por su parte, sentía que su batalla acababa de comenzar y que el precio de la verdad aún no se había revelado por completo. En su oración, experimentaba momentos de consuelo profundo, en los que le parecía escuchar la voz de Cristo confirmándole que no había escrito por vanidad, sino por obediencia al Espíritu. Pero también atravesaba horas de oscuridad, preguntándose si sus palabras no provocarían sufrimientos aún mayores a quienes ya estaban perseguidos. Entre el fuego del celo y el temor de hacer daño, aprendía a abandonarse en las manos de Dios, confiando en que aquel que se había hecho imagen visible del Padre sabría usar su pobre pluma para gloria de la verdad. De esa confianza nacería la valentía necesaria para enfrentar la calumnia que pronto se cerniría sobre él como una nube negra. El eco de los escritos de Juan había atravesado montañas y desiertos, llegando hasta Constantinopla como un rumor que incomodaba los muros del Palacio Imperial. En los corredores donde el mármol devolvía los pasos solemnes de los funcionarios, se murmuraba el nombre del monje de Damasco con una mezcla de respeto y resentimiento. Algunos lo admiraban en secreto por decir lo que ellos temían pronunciar, mientras otros lo acusaban de insolencia, de atreverse a corregir al emperador desde la seguridad de tierra extranjera. Para León III, que no toleraba voces disonantes, Juan se convirtió en una espina clavada en el orgullo, un desafío que debía ser silenciado a toda costa. Imposibilitado de alcanzarlo con cadenas o soldados, el emperador recurrió a un arma más sutil y devastadora, la calumnia. Ordenó a sus escribas forjar una carta en la que Juan, supuesto leal servidor del califa de Damasco, se presentaba como traidor dispuesto a entregar la ciudad al imperio bizantino. Con una habilidad perversa, imitaron su estilo, su firma, incluso los giros de lenguaje que solía emplear, para que el engaño resultara casi perfecto. Aquella carta, redactada en la penumbra de un despacho imperial, era un veneno cuidadosamente preparado que sería llevado como ofrenda envenenada hasta el corazón del califato. El mensajero llegó a Damasco con el aire solemne de quien trae noticias importantes, y pronto la supuesta traición llegó a oídos del califa. El gobernante, que hasta entonces había apreciado la fidelidad y competencia de Juan, sintió la rabia fría de quien se sabe supuestamente engañado por uno de sus más cercanos colaboradores. ¿No es una de las experiencias más amargas del poder descubrir, o creer descubrir, que la lealtad era una máscara? Sin investigación ni proceso justo, dominado por la ira y por la presión de sus consejeros, el califa decidió castigar de forma ejemplar al hombre que consideraba traidor. Juan fue llamado a presencia del gobernante en un ambiente cargado de tensión, donde el aire parecía más pesado que de costumbre. Frente al trono, escuchó acusaciones que le resultaban tan absurdas como dolorosas, al verse presentado como conspirador y doble agente. Trató de explicar, de negar, de apelar al conocimiento que el califa tenía de su servicio de tantos años, pero encontró una muralla de desconfianza que no dejaba pasar ninguna palabra. La falsa carta fue exhibida como prueba irrefutable, y al ver su propia firma falsificada, sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Qué defensa es posible cuando el mal se reviste con la apariencia exacta de la verdad? La sentencia cayó sobre él como un rayo seco, se le castigaría cortándole la mano derecha, aquella con la que había escrito los discursos contra el emperador iconoclasta. El simbolismo del castigo era cruelmente transparente, como si se quisiera decir que toda palabra que se alce contra el poder será, tarde o temprano, mutilada. Juan fue llevado al lugar de la ejecución del castigo, y el ruido de las calles, el murmullo de la gente, todo parecía alejarse, como si el mundo entero se difuminara en una niebla de dolor inminente. Se arrodilló, no solo por obligación física, sino porque su alma buscaba refugio en un Dios que parecía guardar un silencio terrible.
¿Dónde estaba la protección prometida a quienes defienden la verdad cuando la espada se levantaba sobre su carne? El golpe fue seco, brutal, y el dolor lo atravesó como un relámpago que incendia cada nervio del cuerpo. La mano cayó al suelo, separada del brazo, con la misma naturalidad que cae un fruto maduro arrancado del árbol, pero el horror de la escena la convertía en un sacrilegio contra la dignidad del hombre. La sangre brotó en un torrente caliente y oscuro, tiñendo las piedras, mientras un zumbido sordo llenaba sus oídos y el mundo parecía reducirse a un punto de fuego. En ese abismo de sufrimiento, donde la mente se tambalea al borde de la desesperación, Juan experimentó también la tentación más aguda, preguntarse si había valido la pena escribir, si la verdad merecía aquel precio terrible. Llevado a su casa en un estado de semi-inconsciencia, fue atendido por quienes lo amaban y no podían comprender cómo un servidor fiel había sido tratado como traidor. La noche cayó sobre Damasco mientras en la estancia de Juan se libraba un combate aún más profundo que el de la plaza pública, el combate del alma herida que se enfrenta al misterio del sufrimiento inocente. Con fiebre y debilidad extrema, miraba el vendaje que ocultaba el lugar donde antes estaba su mano, y las lágrimas brotaban no solo por el dolor físico, sino por la humillación y la injusticia. ¿No había entregado su talento, su tiempo, su pluma al servicio de Dios y de la verdad? ¿Por qué entonces la providencia permitía que la mentira triunfara de manera tan aplastante? Fue en esa noche amarga cuando su corazón se volvió con especial intensidad hacia la Virgen María, cuya imagen había defendido con tanto ardor en sus escritos. Aquella a quien los iconoclastas querían borrar de los muros de las iglesias se convertía ahora, para él, en el último refugio de confianza y ternura. Mandó que le trajeran su icono preferido de la Madre de Dios, aquel ante el cual tantas veces había rezado en su infancia, y pidió que pusieran su mano cortada ante la imagen, junto al muñón sangrante. Con una voz quebrada por el dolor, suplicó a la Virgen que intercediera por él, no para devolverle los honores perdidos, sino para que aquel episodio no se convirtiera en piedra de escándalo para su fe. La tradición recoge que, en respuesta a aquella súplica desesperada, se produjo un acontecimiento que desbordaba las leyes de la naturaleza. En la oscuridad de la estancia, donde solo la lámpara de aceite arrojaba una luz temblorosa, la mano amputada se volvió a unir al brazo de Juan, cicatrizando de modo prodigioso ante los ojos atónitos de quienes lo asistían. La carne se cerró, la sangre se detuvo, y la mano recuperó su forma y su movimiento, como si el tiempo hubiera retrocedido y desechó el gesto del verdugo. Juan, al darse cuenta de lo ocurrido, cayó de rodillas, vencido por una mezcla de gratitud, desconcierto y santo temor. ¿No era ese milagro una respuesta directa del cielo a la injusticia que había sufrido? Ese prodigio no lo libró, sin embargo, del sufrimiento interior ni de las consecuencias sociales del ataque. Aunque el califa, al conocer lo ocurrido, se llenó de temor y reconoció su error, la herida de la desconfianza ya había atravesado la relación entre ambos. Juan comprendió que su lugar ya no estaba en la corte, entre decisiones políticas y estrategias diplomáticas, sino en otro ámbito más silencioso y radical. Había probado el amargo sabor de la calumnia y había experimentado en su propia carne cómo el mundo puede torcer la verdad hasta hacerla irreconocible. ¿Cómo seguir sirviendo entre intrigas humanas después de haber sido testigo tan directo de la fragilidad del juicio de los poderosos? El milagro de su mano restaurada se convirtió, para él, en un signo y en una llamada. Si la mano había sido devuelta, no era para volver a firmar decretos o administrar impuestos, sino para escribir con mayor libertad al servicio del Evangelio. La Virgen, al intervenir de manera tan visible, parecía confirmar que la defensa de su imagen no había sido una mera disputa intelectual, sino una batalla que tocaba el corazón mismo del misterio cristiano. Juan comprendió que, si la Madre de Dios había cuidado de su mano, era porque esa mano debía seguir trazando sobre el pergamino las líneas de una teología que fortaleciera a los fieles en tiempos de confusión. Así, el milagro no fue solo sanitario, sino vocacional. Sin embargo,
Antes de tomar una decisión definitiva, su alma atravesó un periodo de exilio interior, quizá más doloroso que el destierro geográfico. Se sentía extranjero en los mismos pasillos donde antes caminaba con seguridad, y las miradas que antes eran de confianza se habían vuelto inquisitivas o lastimosas. La corte, con su protocolo y su lujo, le parecía ahora un escenario vacío, detrás del cual se ocultaban miedos, ambiciones y fragilidades que ya no podía ignorar. En su interior, una voz persistente le repetía que no se puede servir a dos señores, y que había llegado la hora de dejar definitivamente el servicio al poder temporal para consagrarse por entero a un rey que no engaña. En largas noches de oración, Juan luchó con sus propias resistencias, con el apego a la seguridad, con el dolor de dejar atrás una vida construida con esfuerzo. No es fácil renunciar al reconocimiento humano, a la influencia, a la comodidad, incluso cuando se sabe que todo eso es pasajero. Se preguntaba si su salida de la corte no sería interpretada como cobardía, si su retiro no dejaría desprotegidos a los cristianos que aún necesitaban un interlocutor favorable ante el califa. Pero la memoria de la calumnia sufrida y del milagro recibido lo empujaba inexorablemente hacia una decisión más radical. ¿No le pedía a Dios que cambiara la seda del palacio por la áspera lana del monje, el ruido de las audiencias por el silencio del desierto? Finalmente, tras muchas lágrimas y consultas interiores, Juan tomó su resolución: abandonaría la corte, renunciaría a su puesto, a sus ingresos, a su prestigio, y buscaría refugio en la vida monástica. No huía del mundo por desprecio, sino por amor a una misión más alta que todavía se le revelaba solo en sombras. La calumnia del emperador, el castigo injusto del califa y el milagro de la Virgen se unían en su historia como tres notas de una misma melodía providencial que lo conducía hacia otro tipo de servicio. Con el corazón desgarrado pero firme, se dispuso a emprender el camino hacia el monasterio de San Sabás, en el desierto de Judea, sin imaginar que allí lo aguardaba una purificación aún más profunda que la del dolor físico. Así, el hombre que había conocido los honores del poder y las humillaciones de la injusticia se encaminaba hacia un lugar donde nadie lo esperaba y donde su fama de teólogo poco valdría. La calumnia lo había despojado de su antigua seguridad, y el milagro le había mostrado que la verdadera mano que sostiene la historia no es la del emperador ni la del califa, sino la de Dios que escribe recto con líneas torcidas. El exilio interior se transformaba en umbral de una nueva etapa, donde aprendería que la obediencia puede doler más que la persecución y que el silencio puede ser más elocuente que muchos discursos. En ese tránsito, Juan empezaba a comprender que el verdadero precio de la verdad no se paga solo con sangre o con lágrimas, sino también con la entrega completa de la propia voluntad. El camino hacia el monasterio de San Sabás serpenteaba entre rocas peladas y barrancos profundos, bajo un sol que golpeaba la tierra con furia antigua. Juan caminaba despojado de todo, sin más equipaje que una túnica humilde y un corazón lleno de preguntas que aún no encontraban respuesta. El desierto de Judea se extendía a su alrededor como un mar petrificado, donde la quietud exterior invitaba a enfrentar el tumulto interior que ni la corte ni los libros habían conseguido calmar. Aquel paisaje árido, donde solo la oración podía hacer brotar agua del alma seca, sería el escenario de su transformación más profunda. Al llegar al monasterio, construido casi en las entrañas de la montaña, sintió una mezcla de alivio y sobrecogimiento. Las celdas austeras, excavadas en la roca, contrastaban brutalmente con las habitaciones de mármol que había conocido en Damasco. Los monjes, de rostros curtidos por el ayuno y la vigilia, lo recibieron sin ceremonias especiales, como a uno más que venía buscando a Dios en la soledad. No le importó a nadie su antigua posición ni sus escritos teológicos, y ese anonimato le resultó extrañamente liberador. ¿No es acaso el desierto el lugar donde los títulos humanos se disuelven como espejismos bajo el calor? Sin embargo, la providencia tenía preparada para él una prueba que inicialmente le pareció incomprensible y hasta injusta. Su abad, un anciano de carácter severo llamado en la tradición simplemente como el superior del monasterio,
Pareció empeñado desde el primer momento en quebrar cualquier rastro de orgullo intelectual que pudiera quedar en aquel antiguo funcionario y teólogo. Le prohibió escribir, le ordenó realizar las tareas más humildes del monasterio, y cuando Juan intentaba participar en las conversaciones espirituales, lo silenciaba con una dureza que le atravesaba el alma. ¿Por qué aquel hombre, que debería reconocer su formación y su talento, parecía decidido a tratarlo como al más torpe de los novicios? Le asignaron el cuidado de las ovejas del monasterio, una tarea que lo sacaba de la biblioteca y lo sumergía en el polvo, el estiércol y la soledad de las colinas pedregosas. Juan, que había manejado documentos diplomáticos y discutido con los sabios más refinados de la época, se encontraba ahora contando animales y remendando cercas rotas. Las manos que habían trazado argumentos teológicos sofisticados se ensuciaban con barro y sangre de corderos heridos. Algunos días, la humillación le resultaba casi insoportable, como si todo su pasado hubiera sido inútil y su presente no fuera más que un castigo sin sentido. No había renunciado a todo precisamente para servir mejor a Dios, y ahora se le impedía usar los dones que el mismo Dios le había concedido. Pero el abad, con una sabiduría que Juan tardaría años en comprender, estaba realizando en él una cirugía espiritual necesaria. Sabía que la verdadera sabiduría no nace de la acumulación de conocimientos, sino de la muerte del yo que pretende ser fuente de verdad. Cada vez que Juan se sentía tentado a justificar su valía intelectual, cada vez que su mente elaboraba argumentos para demostrar que merecía un trato diferente, el superior le imponía una tarea más humillante. Así, grano a grano, pulverizaba el orgullo que ni las persecuciones ni los honores habían conseguido destruir completamente. ¿No es esta la paradoja del desierto, que vacía para llenar, que humilla para exaltar? La prueba más dura llegó un día en que Juan, movido por la compasión hacia un monje anciano que había muerto, compuso espontáneamente un himno fúnebre de gran belleza y hondura teológica. Los hermanos quedaron conmovidos por aquellas palabras que parecían abrir el cielo sobre el dolor de la muerte, y algunos corrieron a comunicárselo al abad con entusiasmo. Sin embargo, la reacción del superior fue radicalmente opuesta a lo esperado. Convocó a Juan ante toda la comunidad y lo reprendió duramente por haber desobedecido la orden de no escribir. Le impuso como penitencia salir del monasterio e ir a Damasco a vender cestos en el mercado, exponiéndolo al escarnio público de quienes lo habían conocido en su antigua gloria. Aquella penitencia superaba cualquier límite de lo razonable desde una perspectiva humana, y Juan se vio tentado a protestar, a defender su inocencia, a argumentar que había actuado por caridad y no por desobediencia. Pero algo en lo más profundo de su ser le susurraba que, si rechazaba aquella copa amarga, perdería lo que había venido a buscar al desierto. Con lágrimas que quemaban más que el sol del mediodía, se sometió a la orden, cargó los cestos y emprendió el camino de regreso a la ciudad que había dejado atrás. ¿No había bebido Cristo mismo una copa injusta en Getsemaní, aceptando la voluntad del Padre aunque todo en él se rebelara? En las calles de Damasco, vendiendo cestos como un mendigo cualquiera, Juan experimentó una humillación que ninguna calumnia imperial le había infligido. Antiguos colegas pasaban a su lado, algunos sin reconocerlo, otros desviando la mirada con vergüenza ajena, y unos pocos deteniéndose a preguntarle qué le había ocurrido para caer tan bajo. Cada pregunta era una herida nueva, cada mirada de lástima un golpe que le recordaba la vanidad de todo prestigio humano. Pero en medio de aquel calvario, algo comenzó a romperse dentro de él, una coraza invisible que había protegido su yo más profundo. La obediencia absurda se convertía en sacramento de liberación. Cuando regresó al monasterio, vacío de toda pretensión y quebrado en su voluntad propia, el abad lo recibió con una ternura que contrastaba radicalmente con la severidad anterior. Le explicó que la prueba había sido necesaria para desarraigar el último vestigio de confianza en sus propias fuerzas, para que comprendiera que la sabiduría teológica sin humildad profunda es solo ruido que resuena. Le devolvió entonces el permiso de escribir,
pero ahora con una libertad interior completamente diferente, no como quien exhibe un talento propio, sino como quien se convierte en canal de una gracia que lo desborda. ¿No había dicho San Pablo que el poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad humana? Desde aquel momento, la pluma de Juan se convirtió en instrumento de una creatividad asombrosa que parecía brotar de una fuente inagotable. Comenzó a redactar su obra cumbre, La Fuente del Conocimiento, una síntesis monumental de toda la teología cristiana que se dividiría en 3 partes magistrales: una exposición de la filosofía necesaria para comprender la fe, un catálogo de herejías refutadas y finalmente una presentación sistemática de la doctrina ortodoxa. No escribía ya para demostrar su erudición ni para ganar debates intelectuales, sino para servir a la Iglesia universal con un instrumento que permitiera a generaciones futuras beber de las fuentes puras de la tradición. En la exposición de la fe ortodoxa, tercera parte de su gran obra, Juan logró lo que parecía imposible: condensar siglos de reflexión patrística en un texto claro, ordenado y accesible sin sacrificar la profundidad. Abordó los misterios de la Trinidad, de la Encarnación, de los sacramentos y de la vida cristiana con una precisión que recordaba a los grandes padres griegos, pero con una sistematicidad que anticipaba el método escolástico que florecería siglos después. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, bebería abundantemente de esta fuente, citándolo con reverencia y reconociendo su deuda intelectual con aquel monje del desierto de Judea. Pero Juan no se limitó a la teología especulativa, sino que cultivó también la poesía litúrgica con una maestría que perdura hasta hoy en la Iglesia oriental. Compuso cánones e himnos que se cantan aún en las liturgias bizantinas, especialmente su gran canon de la Resurrección y sus odas para las festividades marianas. Sus versos combinaban la precisión doctrinal con la belleza poética, de modo que el pueblo sencillo podía aprender la fe mientras elevaba el corazón en la alabanza. ¿No es esta la verdadera teología, la que se canta y se reza antes de ser analizada y debatida? En sus años de silencio monástico, continuó también escribiendo contra el iconoclasmo, refinando sus argumentos y respondiendo a nuevas objeciones que le llegaban desde Constantinopla. Pero ahora sus palabras tenían un peso diferente, porque no procedían solo de una mente brillante, sino de un corazón purificado por la obediencia heroica. Había aprendido que defender la verdad no significa tener razón en una disputa académica, sino dar testimonio de una realidad que transforma la vida. Los iconos que defendían no eran para él piezas de museo teológico, sino ventanas al misterio, presencias que lo habían acompañado en el dolor y en la prueba. Así, entre las rocas del desierto donde los antiguos profetas habían escuchado la voz de Dios, Juan Damasceno se convirtió en lo que su época necesitaba: un maestro que había pasado por el fuego de la humillación y había salido purificado, un teólogo que había aprendido a escribir de rodillas, un monje que había descubierto que el silencio impuesto puede ser más fecundo que 1000 palabras pronunciadas desde el orgullo. Su celda austera se transformó en laboratorio donde el espíritu destilaba sabiduría, y su pluma obediente trazó sobre los pergaminos líneas que atravesarían los siglos. El silencio del monje había dado lugar al rugido de una doctrina que no dejaría de resonar en la Iglesia universal. En la quietud de San Sabás, mientras sus hermanos dormían y solo el ulular del viento rompía el silencio nocturno, Juan velaba escribiendo a la luz temblorosa de una lámpara. Ya no temía la calumnia ni buscaba el aplauso, porque había aprendido que el único público que importa es aquel que ve en lo secreto. Su mano, aquella que había sido cortada y milagrosamente restaurada, se movía sobre el pergamino como instrumento dócil de una sinfonía que no componía él, sino que recibía. Y cada noche, antes de apagar la lámpara, agradecía en silencio al abad severo que lo había despojado de todo para que pudiera recibir el don más grande, la libertad de servir sin reservas. Los últimos años de Juan transcurrieron en la quietud del monasterio de San Sabás, donde el tiempo parecía medirse no por calendarios humanos sino por el ritmo eterno de la oración y el trabajo. Su cuerpo envejecía con la serenidad de quien ha cumplido su misión, mientras su espíritu se afinaba como instrumento que ha sido tocado durante décadas por la mano del Maestro.
Los hermanos más jóvenes lo buscaban para pedirle consejo, y él los recibía con la humildad de quien sabe que toda sabiduría es prestada, que todo conocimiento es don recibido y no conquista personal. En sus ojos cansados brillaba una luz tranquila, como la de quien ha visto más allá del velo de las apariencias y ya no se deja engañar por la pompa ni aterrar por las amenazas. Alrededor del año 749, cuando el Imperio bizantino seguía dividido por la controversia iconoclasta y el emperador Constantino V intensificaba la persecución contra los defensores de las imágenes, Juan entregó su espíritu a Dios. Murió como había vivido sus últimos años, en la paz de quien se ha abandonado completamente en las manos del Padre, sin ver con sus ojos mortales el triunfo de la causa por la que había luchado. No hubo ceremonias imperiales ni multitudes que lo despidieran, solo sus hermanos monjes que lo acompañaron con salmos hasta la sepultura. ¿No es esta la grandeza de los verdaderos profetas, que siembran en lágrimas confiando en que otros cosecharán en júbilo? Su cuerpo descansaba bajo la tierra árida del desierto de Judea, pero sus escritos seguían circulando, copiados cuidadosamente por manos anónimas que los transmitían de monasterio en monasterio. En celdas oscuras donde se rezaba en secreto, en comunidades perseguidas que se negaban a entregar sus iconos, las palabras de Juan eran leídas en voz baja como quien lee un testamento sagrado. Cada página era un grito silencioso que mantenía viva la memoria de la tradición, que recordaba a los fieles que no estaban solos en su resistencia. ¿No es así como Dios suele obrar, permitiendo que las semillas permanezcan ocultas en invierno para germinar con fuerza cuando llega la primavera? Las décadas que siguieron a su muerte fueron de oscuridad creciente para los defensores de los iconos. El emperador Constantino V convocó un concilio en el año 754, que los historiadores llamarían el Pseudosínodo, donde 338 obispos intimidados o convencidos firmaron la condena oficial de la veneración de imágenes. Juan fue anatematizado póstumamente, su memoria fue maldecida, y sus obras fueron prohibidas bajo pena de severos castigos. Parecía que la batalla estaba perdida definitivamente, que el iconoclasmo había triunfado de manera irreversible. Pero la verdad tiene una paciencia más larga que la de los imperios, y el espíritu sopla donde quiere, incluso contra los vientos de la historia visible. Sin embargo, en el corazón de la Iglesia latía una memoria más profunda que ningún decreto imperial podía borrar. El pueblo sencillo, especialmente las mujeres y los monjes, siguieron venerando en secreto los iconos que habían salvado del fuego, transmitiéndolos de generación en generación como quien transmite el fuego sagrado que no debe extinguirse. Muchos sufrieron tortura y exilio por negarse a entregar las imágenes de Cristo y de la Virgen, prefiriendo perder la libertad antes que traicionar la tradición recibida de los padres. En catacumbas improvisadas y en rincones escondidos de las casas, la fe de los pequeños mantenía viva la llama que los poderosos intentaban apagar. ¿No es acaso el testimonio de los humildes el que sostiene a la Iglesia cuando las jerarquías flaquean? El cambio comenzó a gestarse cuando murió León IV en el año 780, dejando como regente a su viuda Irene, una mujer de profundas convicciones ortodoxas que había sufrido en silencio durante los años de persecución iconoclasta. Con astucia política y valentía espiritual, Irene comenzó a preparar el terreno para la restauración de los iconos, enfrentándose a una oposición feroz de obispos iconoclastas y generales del ejército que veían en las imágenes una herejía consolidada. Convenció al patriarca Pablo de que renunciara, y logró que fuera elegido Taracio, un laico piadoso que aceptó el patriarcado con la condición de convocar un concilio ecuménico que resolviera definitivamente la cuestión. ¿No usa Dios a veces instrumentos inesperados para cumplir sus designios? En el año 787, 38 años después de la muerte de Juan Damasceno, se reunió en Nicea el séptimo concilio ecuménico, el último que reconocen juntas la Iglesia Católica y la Ortodoxa. 350 obispos, junto con legados del Papa de Roma, se congregaron para deliberar sobre la cuestión que había desgarrado la cristiandad durante más de 6 décadas.
El ambiente estaba cargado de tensión, porque algunos asistían convencidos del error iconoclasta, otros habían sido forzados a firmarlo bajo amenaza, y otros más habían defendido los iconos arriesgando su vida. Pero el Espíritu Santo, invocado al inicio de las sesiones, guió las deliberaciones hacia la verdad que Juan había defendido con tanta claridad en sus escritos. El concilio condenó solemnemente el iconoclasmo como herejía y restauró plenamente la veneración de las imágenes sagradas. Recogiendo casi literalmente los argumentos de Juan Damasceno, los padres conciliares explicaron que venerar un icono no es idolatría sino honor relativo que se dirige a la persona representada, que la encarnación del Verbo había hecho legítima la representación de Cristo y que rechazar las imágenes equivalía a negar implícitamente la realidad de que Dios se había hecho visible en la carne. Citaron extensamente los escritos de Juan, rehabilitaron su memoria y reconocieron que había sido profeta de una verdad que el tiempo y el espíritu habían vindicado. ¿No es esta la victoria más dulce, aquella que llega cuando el que la anunció ya no está para recibir los aplausos humanos? La Iglesia proclamó oficialmente que los iconos debían ser venerados con besos, incienso y luces, no con la adoración que solo corresponde a Dios, sino con el honor debido a las personas santas representadas. Se ordenó que las imágenes fueran restauradas en todas las iglesias del imperio, que los mosaicos destruidos fueran reconstruidos, que los frescos borrados fueran repintados. Lo que había sido crimen durante décadas se convertía de nuevo en acto de piedad, y lo que había sido perseguido volvía a ser venerado públicamente. Las lágrimas de los iconódulos que habían resistido se transformaban en lágrimas de júbilo, como si la Iglesia despertara de una larga pesadilla para reencontrarse con su propia tradición. Juan Damasceno, que había muerto en el aparente fracaso de su causa, fue reconocido póstumamente como doctor de la Iglesia, título reservado a los santos cuya doctrina ilumina de manera especial el misterio de la fe. La Iglesia lo proclamó el último de los padres, el puente entre la época patrística y la época medieval, el hombre que había sintetizado siglos de reflexión teológica en obras que seguirían alimentando la fe de millones. Su fiesta se celebraría cada 4 de diciembre, y su memoria sería invocada con gratitud por generaciones que nunca conocieron su rostro pero que fueron fortalecidas por sus palabras. ¿No es esta la verdadera inmortalidad, aquella que consiste en seguir dando fruto mucho después de haber sido plantado en la tierra? Hoy, más de 1200 años después de su muerte, el legado de Juan Damasceno permanece vivo en cada icono que preside un altar, en cada imagen sagrada ante la cual un creyente se detiene a orar. Cuando un peregrino besa el icono de Cristo en una iglesia ortodoxa, cuando un católico enciende una vela ante una imagen de la Virgen, cuando un teólogo estudia la cristología o la mariología en sus tratados, Juan sigue hablando desde el silencio de su celda en el desierto. Su vida nos enseña que la verdad puede ser perseguida pero no destruida, que la fidelidad a la tradición exige a veces pagar precios altísimos, y que Dios escribe la historia con una paciencia que desborda nuestros plazos urgentes. La controversia iconoclasta, que parecía solo una disputa sobre arte religioso o piedad popular, tocaba en realidad el corazón mismo del cristianismo, la encarnación. Juan lo comprendió con una lucidez que anticipaba siglos de reflexión teológica. Al defender las imágenes, no defendía madera y pintura, sino la verdad escandalosa de que Dios se había hecho visible, tocable, representable. Rechazar los iconos era, en el fondo, sentir vértigo ante la cercanía excesiva de un Dios que no se contentó con habitar en luz inaccesible, sino que quiso tener un rostro humano para que pudiéramos mirarlo a los ojos. ¿No es esto lo que los iconoclastas no podían soportar, la humildad de un Dios que se deja pintar? Juan Damasceno nos recuerda también que la defensa de la verdad no es solo tarea de teólogos profesionales o de jerarquías eclesiales, sino responsabilidad de todo bautizado que ha recibido el don de la fe. Él era un laico cuando comenzó a escribir sus discursos, vivía bajo gobierno musulmán, no ocupaba ningún cargo en la estructura de la Iglesia bizantina. Sin embargo, no esperó a que otros hablaran, no se escudó en su falta de autoridad oficial, sino que tomó la pluma movido por el amor a la verdad y por la compasión hacia los perseguidos.
Su ejemplo cuestiona nuestra pasividad cuando vemos errores que dañan la fe, nuestra tendencia a esperar que otros den la cara mientras nosotros nos refugiamos en un silencio cómodo. Finalmente, su vida entera fue un testimonio de que la sabiduría cristiana no nace de la acumulación de títulos académicos ni de la brillantez intelectual, sino de la humildad que acepta ser quebrada por la obediencia. El Juan que escribió sus obras maestras en el monasterio era muy diferente del funcionario orgulloso que había llegado a San Sabás. Entre uno y otro mediaba el desierto, el silencio impuesto, la humillación de vender cestos, la muerte del yo que creía merecer honores. Solo después de ese vaciamiento pudo convertirse en canal transparente de la tradición, en voz que no hacía ruido propio para que se escuchara mejor la palabra eterna. Así nos enseña que, para defender la verdad, primero hay que dejar que la verdad nos despoje de nuestras falsas seguridades. Cuando contemplamos un icono hoy, cuando nos detenemos ante una imagen sagrada que nos invita a la oración, recordemos que ese derecho fue conquistado con lágrimas, sangre y exilio. Detrás de cada rostro santo pintado sobre madera hay siglos de controversias, concilios, martirios y victorias del espíritu. Y entre todos los que defendieron esa tradición, destaca la figura de un monje árabe que, desde las rocas del desierto de Judea, escribió las palabras que convencerían a un concilio ecuménico. Juan Damasceno, el último padre, el defensor de las imágenes, intercede ahora desde el cielo por una iglesia que sigue necesitando voces que no teman decir la verdad, aunque el precio sea alto y la victoria llegue solo después de la muerte.